Y yo se los voy a explicar en función también a uno de los mitos que se han instalado en la Argentina, que es que, bueno, en Argentina se compra dólares, los argentinos ahorran en dólares por la sucesión de crisis que se vivieron en el país. Entonces, yo les voy a dar una comparación que es habitual, que es con Brasil, ¿no? Dicen, bueno, los brasileños no ahorran en dólares. Entonces, ¿uno qué tiene que pensar? ¿Ha habido un designio divino y ha instalado y ha dicho los argentinos a dolarizarse? Los brasileños no se dolarizan, los brasileños cuidan su moneda. Otro designio divino dice, no, el argentino es un rasgo cultural que esté dolarizado los ahorros como dolarizado los comportamientos de las actividades económicas. ¿Qué significa rasgo cultural? ¿Nacemos, digamos, culturalmente dolarizados? Si pensamos en una forma diferente, que ha habido medidas y políticas económicas que han inducido y profundizado planes de estabilización con cambio de moneda, quita de ceros a su moneda y modificación del nombre de la moneda, ¿se acuerdan? El peso, el austral, el peso. Brasil tuvo política de estabilización, plan cruzado, plan real, la moneda del cruzado, la moneda del real, sacamos cero. ¿Cómo es? Parece la misma historia. Argentina-Brasil. No podía ser diferente porque la América Latina estuvo cruzada por el neoliberalismo, el consenso de Washington, el plan Cóndor, estuvo todo, digamos. Es difícil pensar que hay algo diferente, rasgos culturales, designios divinos. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es un punto esencial para poder entender estos rasgos dolarizadores de la economía argentina? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de proyectos políticos con objetivos económicos determinados? En Argentina hubo dos episodios de políticas económicas diferenciadoras de la de Brasil para poder entenderlo. Y la podemos entender a partir de la de 1976-1977, que en Argentina, con la nueva ley de entidades financieras, modificó el funcionamiento del sistema financiero y de la relación de Argentina con el sistema financiero internacional. Con la modificación de la ley de entidades financieras se eliminó el control sobre el crédito, que era cómo se orientaba el crédito, también se eliminó el control sobre las tasas de interés. ¿Se acuerdan esa la famosa bicicleta financiera, la plata dulce, la bicicleta financiera, tasas dólar, dólar tasa y así la especulación, sumado a que se liberó lo que se denomina la cuenta capital, para hacerla sencillo, el ingreso y egreso de capitales financieros sin ningún tipo de control, sumado a que las empresas se podían endeudar al exterior sin ningún tipo de control. Antes sí había control, no se podían endeudar así alegremente. ¿Pero por qué? Por el tema, ¿se acuerdan que yo dije cómo se cuidaban las divisas? ¿Por qué? Porque si dejamos al sector privado que se endeuda al exterior y después haga lo que quiera con los dólares, bueno, generaba obviamente un elemento profundamente perturbador. Entonces, a partir de ahí empezó a dolarizarse el ahorro y los comportamientos económicos de ciertos agentes sociales y económicos. Pero ¿cuál fue la marca fuego? La marca fuego de ese proceso dolarizador. 10 años y medio de la fantasía de pensar que un peso era igual a un dólar. 10 años y medio. No es poca cosa, no es un elemento, bueno, tenemos que decir, eso es un rasgo cultural. ¿Más qué rasgo cultural? Acá ha habido una política nefasta, que los brasileños, cuando empiezan a aplicar el plan real, rápidamente después salen de lo que es un tipo de cambio fijo y congelado. En Argentina hubo 10 años y medio, que además, con la apertura de la economía, la apertura financiera, lo que provocaba era un constante drenaje, una constante fuga de capitales. Una constante fuga de capitales que precisamente era profundamente perturbadora. ¿Por qué piensan que, además de las inconsistencias económicas y crisis que se vivían del exterior y podían impactar acá, en Argentina se vivían las crisis con una profundidad todavía mayor?
porque esa fuga de capitales, esa pérdida de ahorro local y llevado por sectores minoritarios pero muy intensos, o sea que lo que es el poder económico local, internacional, hacia el exterior, actuaba como un detonador de profundas crisis. Entonces, cuando se frena la fuga de capitales, o cuando se toman medidas para frenar la fuga de capitales, es decir, señores, las divisas, los dólares, no son para financiar la fuga de capitales, viene a evitar una profunda crisis. ¿En función a qué? ¿En función a qué? ¿Se acuerdan? Los objetivos económicos del proyecto político. Vienen a cuidar el crecimiento, el empleo, la industrialización y la inclusión social. De ahí podemos empezar a entender este nuevo régimen de control y administración de acceso a la moneda extranjera. Porque ¿cómo se resolvían las crisis? ¿Cómo se resolvían las crisis pasadas en ese régimen hiperliberal de acceso al dólar? Con la famosa devaluación. Con la devaluación que era profunda y es profundamente regresiva en términos sociales, económicos y políticos. Entonces, un nuevo régimen cambiario en Argentina, dejando atrás un régimen hiperliberal, viene a dar respuesta para eludir, para evitar ese desenlace traumático para la mayoría de la población, que ya los sectores del poder que defienden a los sectores minoritarios han planteado de la necesidad de aplicar una brusca devaluación de un 40%. Eso provoca una profunda transferencia de ingresos de los sectores con ingresos fijos, trabajadores y jubilados, hacia sectores concentrados, exportadores industriales, exportadores del sector agrario, a los rentistas que tienen sus patrimonios en dólares, su gran patrimonio en dólares en el exterior o aquí, porque ¿qué pasa con una fuerte y una brusca devaluación? Genera un incremento de riqueza en esos sectores medidos en moneda doméstica, que la contracara es un efecto pobreza en los sectores que tienen los ingresos en pesos. ¿Y quiénes son los sectores que tienen ingresos en pesos y fijos? Los trabajadores y los jubilados. Entonces, una brusca devaluación viene a dar cuenta de defender esos intereses que son profundamente regresivos. Pero además tenemos experiencia en Argentina. No es que no ha habido experiencia en Argentina de lo que implica una brusca devaluación. Una brusca devaluación que se sufrió a fines de la década del 80, en el comienzo del nuevo siglo. En 1989, el 6 de febrero de 1989, cuando estalla el Plan Primavera, un plan de estabilización de Raúl Alfonsín, el último plan de estabilización de Raúl Alfonsín, viene con una brusca devaluación. ¿Cuál fue el resultado inmediato de esa brusca devaluación? La hiperinflación. ¿Y cuál fue el desenlace político de esa hiperinflación? El adelantamiento de las elecciones y la entrega adelantada del poder. ¿Qué es lo que pasó en el 2001? El corralito, que es una devaluación implícita dentro de ese esquema de convertibilidad. De la Rúa tuvo que salir del gobierno. ¿Qué es lo que le pasó a Duhalde? Cuando teóricamente la devaluación iba a ser de 1 a 1,40 y pasó a ser a 4. El tipo de cambio saltó a 4. Bueno, tuvo que entregar también anticipadamente el poder. Los que devalúan, los que le devalúan y los que inducen el poder económico a una brusca devaluación, lo que están buscando también es, además de esos efectos regresivos en términos económicos y sociales, provocar una profunda deslegitimación del poder político. Y estos son los ejemplos que yo les mencioné sobre Argentina. Pero si vamos un poco a la historia también en Latinoamérica, les voy a contar dos episodios que explican cómo una brusca devaluación provoca un impacto político muy fuerte. 1995-1998, el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Se presenta a la reelección en Brasil y gana.
asume en 1999, en enero de 1999, y en febrero aplica una devaluación del 50%. Su popularidad, teniendo en cuenta había ganado, su popularidad no pudo remontarse más en los siguientes 4 años. Se mantuvo entre el 12 al 15%. Y fíjense cuál fue el resultado. Finalmente Lula pudo ganar, después de varias elecciones presidenciales que no pudo ganar. Finalmente pudo ganar. Pasemos a un ejemplo muy reciente sobre lo que implica una fuerte devaluación y que es profundamente regresiva en términos sociales, económicos y políticos. En Venezuela, en octubre del año pasado, Hugo Chávez gana con una diferencia de 10 puntos con respecto a su rival político. Saca 54 o 55% de los votos. Pasan 6 meses y en ese periodo muere Hugo Chávez. Uno, ¿qué es lo que puede imaginar en función a lo que piensan el marketing político? Es decir, bueno, hay una mayor consolidación del voto chavista en el sucesor del que había señalado Chávez, o sea, en Maduro. Además tuvimos el ejemplo de lo que implica la muerte del líder político en la consolidación de su base electoral. Lo tuvimos en Argentina, con Néstor Kirchner. Fíjense qué es lo que pasó en esos 6 meses, cuando uno podía pensar que, bueno, Maduro iba a ganar las elecciones del mismo modo, con la misma diferencia que la ganó Chávez. No, la ganó por 1,5 puntos. ¿Pero qué sucedió en el medio? Una fuerte devaluación, una brusca devaluación. El bolívar pasó de 4,3 a 6,3 bolívares por dólar. Y no solamente hubo esta brusca devaluación directa, sino también una brusca devaluación indirecta, porque los venezolanos casi no producen nada a nivel de lo que es el consumo masivo, entonces tienen que importar todo. ¿Qué significa si hay una devaluación? Al tener que importar todo, los precios locales aumentan. Por consiguiente, ahí los precios, solamente con esa devaluación directa, ya tenía un impacto muy fuerte. Pero a la vez, como empezaron con un régimen de cuidar las divisas, decían, bueno, vamos a hacer una subasta para los importadores de los bienes esenciales para la producción. O sea que el precio ya no era 6,3, sino que era más alto. Obviamente que eso tuvo un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo de la población. Y impacto negativo en el poder adquisitivo de la población. Fíjense cuál fue el resultado político. Pérdida de 700.000 votos. En última instancia también informativos al lado del estado del tiempo y el estado del tránsito. Entonces tenemos el estado del tránsito, el clima, la cotización del dólar blue. ¿Qué les hace recordar eso? ¿Qué les hace recordar eso? ¿Se acuerdan del riesgo país? Exactamente. ¿Se acuerdan del riesgo país? ¿Cómo era también? ¿Cómo viene el clima? Le dicen al meteorólogo, tanto. ¿Cómo viene el tránsito? Hay corte, pum. Y después, ¿quién venía? Y el riesgo país, 1.500, 2.000. Y ahora dice dólar blue, 8, 9, 9.50. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Todos empezamos a angustiarnos, ni sabemos por qué. No sabemos por qué. Si no compramos dólar blue, no sabemos lo que es. ¿Quién lo compra? ¿A dónde va? A Cueva. Dice, ¿a dónde se compra? En Cueva. ¿A dónde que hay? En Cueva. Bajamos y compramos. No se sabe, la mayoría no sabe lo que... Pero todos hablamos y va a impactar en los precios. Pero ¿qué? A mí me preguntan, ¿va a impactar en la economía? A ver, así se construye la economía del miedo. No es un elemento menor. ¿Por qué? ¿Qué es la economía del miedo? ¿Qué es lo que sucede después en la sociedad en una economía del miedo? Ante la angustia que se va generando. Por favor, que venga alguien a sacarme esta angustia colectiva frente a una variable financiera que pensamos que es algo malo. No sabemos qué, pero pensamos que es algo malo. Entonces, que venga alguien a sacarnos esa angustia. ¿Cuál es la propuesta para sacarnos de la angustia? La brusca devaluación. Bueno, ¿por qué? Porque la economía del miedo, ¿qué es lo que genera la mayoría? La aceptación de medidas que en situaciones normales nunca las aceptarían. ¿Qué van a aceptar? Una brusca devaluación que, decimos, a partir de la experiencia propia, va en contra de nuestros propios intereses. ¿Por qué? Porque disminuye nuestro poder adquisitivo.